comenzar directamente con la ponencia del profesor Jorge Cardona. Dos notas en relación a su condición de docente universitario. Su andadura académica de raíz comenzó en la Jaume I. Como bien decimos, Jorge siempre será catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Jaume I, aunque en un momento de su vida pues, ganó la cátedra, la otra cátedra en Valencia, pero como somos universidades hermanas, Jorge siempre será de la Jaume. Y de hecho lo es porque pues, hace poco más de un año pues, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Jaume I, con lo cual forma parte del claustro de honoris causa ad eternum de la casa, cosa que nos satisface y nos enorgullece muchísimo. De forma que les dejo con un experto en materia de litigio estratégico en el ámbito de los derechos humanos, un experto en el ámbito del derecho internacional público, cuyos títulos, si los leyera, pues como me comería su ponencia, y lo bueno es escucharlo. Yo creo que con hacer un clic ven cuál es su currículum, y sobre todo no es cuál es su currículum profesional, sino su currículum como humanista, que creo que también le define. Así que, Jorge, cuando quieras nos levantamos, porque creo que va a hacer la ponencia de pie. Sí. Bien, buenos días. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Me pone... Alguno de aquí que ha sido estudiante mío sabe que no me gusta hablar detrás de una mesa, por eso prefiero poderme mover un poco. La ponencia que yo voy a realizar ahora es una ponencia de presentación del curso, en realidad. Voy a intentar explicar algunas de las cuestiones generales que vamos a estar viendo a lo largo de estos 3 días, con más detalle por parte de cada uno de los ponentes. Para empezar, la primera cuestión que nos tenemos que plantear es, cuando estamos hablando de litigio estratégico, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el litigio estratégico? En ese sentido, no estamos hablando de un procedimiento jurídico, estamos hablando de un instrumento para realizar cambios sociales. Cuando hacemos litigio estratégico, lo que queremos hacer son cambios en la sociedad. Queremos no solo reparar a víctimas de violaciones concretas, que también, pero lo que queremos es que no haya más víctimas y, por lo tanto, provocar un cambio. Hay que también saber lo que no es. No es el único instrumento de cambio social, más aún, en muchas ocasiones, ni siquiera es el mejor instrumento para el cambio social. Es un instrumento que tiene que ir acompañado de otros instrumentos para poder provocar el cambio. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en poder utilizar la administración de justicia para conseguir cambiar una jurisprudencia que está yendo en contra de los derechos humanos, una ley que en sí misma es contraria a los derechos humanos, una política que está suponiendo violaciones de derechos humanos, una práctica de cualquier tipo que está suponiendo violación de derechos humanos. Por lo tanto, no estamos solamente ante un caso concreto que queremos corregir, sino que queremos utilizar casos concretos para provocar cambios más generales. Por eso hablamos de litigio estratégico, no hablamos solo de litigio. Si yo fuese a defender solo un caso, estoy haciendo litigio para defender a una persona. Si el litigio es estratégico, lo que pretendo es llevar a cabo un cambio social. Cambio que es utilizado por los defensores de derechos humanos, pero hemos de ser conscientes también de que es utilizado por otras personas. También incluso por el lado oscuro
contrario a los derechos humanos, que lo que pretende es conseguir tumbar leyes, ir en contra de políticas, de prácticas, para ir hacia la implantación de ideologías que son contrarias a los derechos humanos. No es, por lo tanto, algo exclusivo de los defensores de derechos humanos. Son muchos los lobbies que utilizan el litigio estratégico. Nosotros vamos a hablar de la utilización del litigio estratégico para la defensa de derechos humanos. En ese sentido, como veis, yo me aburro haciendo los PowerPoints y entonces voy haciendo por lo menos alguna cosa que me divierta mientras lo estoy haciendo. Como os he explicado, el litigio estratégico forma parte de un puzzle de diversos elementos. No se trata solo de conseguir, de utilizar la administración de justicia, sino que yo la utilizaré, esa utilización, junto con movilizaciones sociales, junto con utilizar medios de opinión pública, con hacer incidencia política. Son todo ello conjugado lo que me permitirá hacer. Las mejores organizaciones, iba a decir despachos, pero la verdad es que los que hacen litigio estratégico de derechos humanos no son despachos de abogados, son organizaciones. Y son organizaciones porque no es un lugar para ganar dinero. Si alguien ha venido a este curso con la idea de que voy a hacer litigio estratégico de derechos humanos para ganar dinero, se puede olvidar. Vamos a tener el privilegio de poder hablar con varias personas que están haciendo litigio estratégico y os podrán explicar que, hombre, tienen trabajo y por lo tanto pueden sobrevivir, a veces con dificultad, pero no es un sitio para ganar dinero. Pero las buenas organizaciones no solo tienen abogados y tienen periodistas, tienen personas para poder hacer incidencia política, tienen gente con que utiliza las redes sociales, porque si tú quieres hacer una verdadera estrategia de cambio social, necesitas utilizar muchos instrumentos. No todo el mundo tiene tantos recursos, entonces aquí es muy importante la cooperación y saber que si uno, lo que solo tiene juristas, debe de estar buscando socios de otros tipos de organizaciones para poder hacer la incidencia social, para poder utilizar los medios de opinión pública. Y a lo largo del curso vamos a ir viendo diversos modelos. Y Gemma Fernández, que está en Women Links, pues tiene una organización mejor estructurada, con más medios. Y luego veremos a Rafael Cid, que tiene una organización más pequeña, donde solo hacen derecho y tienen que estar haciendo cooperación con otras organizaciones para hacer la movilización social. Pero o a Sonia, que está trabajando en Cáritas y que tienen algunos más de los recursos, pero no todos los que les gustaría. Bien, por poner ejemplos para que vayamos viendo cómo se hace el litigio estratégico. Todos recordamos el origen de esta canción del violador eres tú por parte de un grupo de mujeres chilenas que va a ir extendiéndose, está provocando una movilización, una sensibilización social, que luego va a ir acompañado de manifestaciones con ocasión de determinados litigios que se han planteado ante tribunales por violaciones de mujeres y que eran denunciadas por abusos sexuales. Ahí estamos en un marco de intentar realizar un cambio social a través de, entre otras cosas, utilizar también el litigio. Pero necesitamos mucho más para poder provocar el cambio social. En conclusión, se trata de utilizar un caso para poder incidir en un grupo que termine cambiando toda la sociedad, cambiando jurisprudencia, cambiando legislación, cambiando políticas públicas, consiguiendo una conciencia colectiva y además reparando a víctimas concretas, ¿no? Esa es la idea.
casos concretos y más conocidos de litigio estratégico en España, por citar algunos, pues son bien conocidos el caso de la doble instancia penal. Durante muchos años en España tuvimos un sistema en el cual en la segunda instancia solo era posible la revisión, en el ámbito penal, la revisión del derecho, pero no de los hechos. Para nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional eso era conforme con los derechos humanos. Se empezaron a llevar casos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que empezó a condenar a España por violar el principio de la doble instancia penal. Y después de muchos años, porque costó, no es una cosa que se consiga de una sola vez, se consiguió que se cambiara la ley orgánica del Poder Judicial y efectivamente tuviéramos una verdadera doble instancia penal. Fue utilizado el litigio estratégico. O el caso de las evaluaciones de edad de los niños, niñas y adolescentes menores no acompañados. Sabemos que ha sido una política que sobre todo en los últimos años se ha ido produciendo utilizando pruebas médicas, las radiografías de la muñeca y en su caso de la mandíbula y con pruebas invasivas atentatorias a la dignidad. La presentación de recursos poco a poco ha llevado a que en estos momentos encima de la mesa del Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Migraciones pues de hacer un cambio. La nueva ley orgánica de protección integral de violencia contra la infancia ya incluye la necesidad de establecer un nuevo procedimiento conforme con los estándares internacionales. Y eso ha sido gracias a estar presentando recursos de litigio estratégico ante el Comité de Derechos del Niño. O el caso de Ángela Rodríguez Carreño, del que saldrá más, porque además la abogada que lo llevó, Gemma Fernández, está en la sala y tendrá su exposición mañana o esta tarde, no sé muy bien, esta tarde, pues que provocó también una mujer que después de denunciar creo que 40 veces la posibilidad de que su exmarido, que había ejercido violencia de género, pudiera ejercer violencia también sobre su hija y que terminó con el asesinato de la hija por parte de su padre, pues ese caso emblemático, que luego también tuvo otra serie de consecuencias, de las que también hablaremos en el curso, ha terminado llevando a que se considere que la violencia de género efectivamente no solamente es contra la mujer, también es contra los hijos y por lo tanto que no se puede, por mucho que lo quieran pensar algunos, ser un mal marido y un buen padre, y el que es mal marido también es mal padre, está ejerciendo la violencia y por lo tanto deben de adoptarse medidas para evitar que esas cosas se puedan volver a producir. O el caso de Vicens Flores Calero, que ha estado llevando Rafael Cid aquí también, de una persona, un policía que tiene una discapacidad y que termina siendo expulsado del cuerpo, llevado a la jubilación forzada, sin poderle ofrecer otras alternativas laborales dentro del servicio de policía cuando se puede hacer y que ha terminado también con la condena de España al respecto y que también ha llevado a una reflexión sobre cómo debe de llevarse esto a cabo, aunque aquí todavía queda camino por recorrer. Entonces, tenemos casos en los cuales vamos viendo en la misma España, no estamos hablando de cualquier país, que se van produciendo cambios sociales que permiten un mejor respeto de los derechos humanos. Bien, ¿cómo hemos planteado este curso para hablar de esto? Lo hemos planteado empezando por una introducción, que es lo que estoy haciendo yo ahora, y el litigio estratégico, lógicamente, lo hemos planteado muy en el ámbito internacional, pero antes hay que litigar en España, hay que litigar en el ámbito interno, porque hay que agotar los recursos internos. Y también hay una estrategia a llevar a cabo en el litigio interno. En ese sentido, Rafael Cid de Gentium nos va a estar hablando, después de esta sesión, sobre esa perspectiva del litigio interno antes de ir al litigio internacional. Y luego empezaremos ya en el litigio internacional y para el litigio internacional, por una parte, vamos a ver cómo enfocar el litigio estratégico en relación con
diversas perspectivas de defensores de derechos humanos, de personas que están trabajando en el litigio, en cuestiones muy concretas. Tendremos la exposición de Gemma Fernández sobre la perspectiva de género, cómo provocar cambios sociales en ese sentido y su experiencia en Women Links, y en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales con Sonia Oleas, que nos hablará desde su experiencia de litigio estratégico en Cáritas para los derechos económicos, sociales y culturales que plantean especiales problemas. Y luego pasaremos a ver la visión, las consideraciones del litigio desde los que reciben el litigio, es decir, tanto organismo, sistema regional de protección de derechos humanos que recibe las demandas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde Ana María Mengual, que es la letrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recibe las demandas contra España, nos hablará de cómo ven el litigio estratégico desde su perspectiva y cuestiones concretas de consejos para dar a los que presentan demandas. Ana Batalla, del Departamento de Peticiones y Comunicaciones Individuales del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para los órganos de tratados, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de No Discriminación de la Mujer, cuestiones sobre cómo presentar los casos ante esos órganos. Y luego veremos una perspectiva concreta en relación también con los derechos económicos, sociales y culturales por un miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha presidido durante varios años el grupo dentro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que analiza las comunicaciones y que termina emitiendo los dictámenes. Visto eso, terminaremos con dos cuestiones concretas el último día, una relativa al papel que juega el defensor del pueblo en el litigio estratégico, cómo poder utilizar al defensor del pueblo con una intervención por parte de quien está trabajando en la Defensoría del Pueblo español al respecto, y tendremos finalmente una mesa redonda de cómo utilizar todo eso que se dice en el ámbito internacional en el ámbito interno, cómo conseguir que lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo que dicen los órganos de tratados, que lo que dicen los procedimientos especiales se aplique realmente en España. Entonces, ese es el esquema de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Bien, en este marco de introducción, yo querría señalar determinadas cuestiones que son comunes a todo lo que a todo lo que vamos a ir viendo después. En primer lugar, un punto clave fundamental, en mi opinión, la clave fundamental para cualquier litigio que nos podamos plantear es ¿para qué lo planteamos? Este es un elemento que nos debe llevar a la primera reflexión importante. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos con el litigio estratégico? Que pueden ser muchos o puede ser solo uno, pero pueden ser alternativos o cumulativos. Podemos querer generar un debate social sobre un tema. Queremos que se priorice en la agenda pública un tema concreto que no está siendo objeto de debate social. El ejemplo más claro era la evaluación y determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. Nadie hablaba del tema hasta que se coloca encima de la mesa a través de casos concretos. Queremos provocar el debate para generar políticas, para producir cambios. Podemos querer que se modifiquen leyes o que se modifiquen interpretaciones jurisprudenciales concretas de determinadas leyes. A veces es la ley la que es contraria a los tratados de derechos humanos, a veces la ley no lo es, pero la interpretación que se hace de la misma sí, por lo tanto ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Podemos querer que se asuma la responsabilidad por parte de los violadores de derechos humanos en marcos donde está habiendo impunidad. Por lo tanto, queremos provocar que efectivamente se les pueda exigir responsabilidad jurídica o reproche social porque están violando derechos humanos. Podemos intentar buscar evitar daños irreparables
a los derechos humanos. Por poner casos fáciles, la Cañada Real durante estas Navidades pasadas. Lo que queremos es parar unos daños irreparables que se están produciendo en ese momento determinado. Podemos querer generar movimientos para que se creen nuevas políticas públicas o cambiar las políticas públicas o prácticas de las administraciones públicas. Podemos querer simplemente que se reconozca la dignidad de las víctimas. O podemos querer que se repare a determinadas víctimas concretas, garantizándoles una indemnización o una reparación de cualquier tipo. O podemos simplemente querer que se conozca la verdad, porque hay una construcción social que es contraria a la realidad y queremos que la sociedad conozca la realidad. Todas esas cosas pueden ser cumulativas y podemos querer a la vez cambiar una ley y que se repare a una víctima o pueden ser alternativas. Pero es fundamental saber lo que queremos porque a partir de ahí vamos a empezar a actuar. No es lo mismo querer una cosa que querer otra. Y eso va a ser clave, fundamental para el litigio en el ámbito interno y para el litigio en el ámbito internacional. Los elementos, una vez tengamos los objetivos, los elementos clave para la consideración del litigio serían estos 7, algunos de ellos, hay más, pero lo primero, el caso, lo que yo estoy pretendiendo, ¿es de interés público? O en realidad estoy hablando de la protección de una persona de interés privado, sin más. El litigio estratégico es para cuestiones de interés público. Segundo, hay que analizar cómo puede afectar una dinámica social o política específica, así como cuáles son sus límites, cómo debería desarrollarse para tener más posibilidades de tener un impacto en las circunstancias concretas. Es decir, lo que yo voy a hacer, cómo va a afectar perdón, a la dinámica concreta. Un momento. Es que tengo un calor terrible aquí. Así que con permiso del público me voy a quitar. Sí. Gracias. Ahora estoy. Sí, también beberé agua después. Pero en esta parte de la sala, no sé en la parte del fondo, pero en esta parte de la sala hace mucho calor. Los que están en casa no sé qué temperatura tienen, pero... Vale, muy bien. Es mi asesor de imagen que no quería que se me viera el cable por el medio. Bien, decía que hemos de establecer teorías de cambio, marcos lógicos, para ver si yo hago esto, cómo afectará, si yo hago lo otro, cómo afectará. Por lo tanto, tengo que ir pensando a la luz de los objetivos, de lo que yo estoy buscando, cómo va a afectar esto a las diversas políticas que se están planteando. A continuación, hemos de seleccionar los casos. Hemos de intentar buscar que sean casos concretos que tengan defectos estructurales, que me vayan a servir para lo que yo estoy buscando. Incluso en ocasiones es conveniente tener múltiples casos, ¿no? Porque no tengo el caso perfecto que me va a permitir plantearlo todo, pero sí tengo a esta familia que le ha ocurrido esto, y a esta persona que le ha ocurrido lo otro, y a este otro que le ha ocurrido lo otro, que entre varios casos que voy a poder llevar, voy a ir pudiendo cubrir todos los defectos estructurales. Luego, otra cuestión importante, sobre todo cuando estamos luchando contra leyes o prácticas bien establecidas en el Estado, es qué factibilidad hay de poder acudir a instancias internacionales cuando agote los recursos internos. Entonces, va a depender de qué ha ratificado el Estado, si ha ratificado los protocolos facultativos que permiten ir a un determinado órgano o no, de qué posibilidades voy a tener de poder ir al ámbito internacional. Luego, teniendo claros los objetivos que estoy persiguiendo,
es muy importante también una reflexión sobre cuáles van a ser las consecuencias de ganar y de perder, porque no todo se gana. Y en ocasiones hay un planteamiento de litigio que me puede llevar a que si pierdo, las consecuencias pueden ser más graves. Voy a contar un caso concreto, con permiso de Rafa, que hemos tenido encima de la mesa, que tenemos encima de la mesa en estos momentos. Es el caso de Mara Camaño. Mara Camaño es una persona, una chica, una señora ya, con síndrome de Down, de Galicia, a la que se le privó del derecho de voto por el hecho de tener una discapacidad intelectual. Ella no estuvo de acuerdo con que se le privara el derecho de voto con la ley anterior española y recurrió, agotó los recursos internos, llegó incluso al Tribunal Constitucional, donde se declaró que sí que estaba bien quitarle el derecho de voto por tener una discapacidad intelectual, sin haber hecho una correcta valoración en absoluto de cuáles eran sus capacidades al respecto. Incluso un magistrado del Tribunal Constitucional en la sentencia emitió un voto disidente recomendando ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no estaba de acuerdo con lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Se decide ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante el proceso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se cambia la ley en España y se devuelve el derecho de voto a las personas con discapacidad intelectual a la que se le había privado, pero esta era una persona que no obstante había sido ya violada en su derecho porque en 2 elecciones no la habían dejado votar y por lo tanto tenía el derecho a la reparación. Y además la contestación que realiza el Estado declara que ellos se había cambiado la ley española, pero que daba lo mismo porque la ley anterior también era conforme con el Convenio Europeo. Se mantiene, por lo tanto, el recurso ante el Tribunal Europeo y hace 2 semanas sale la sentencia de la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando que, aunque es posible que sea contrario a otros tratados de derechos humanos, como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la privación del derecho de voto, que el Tribunal Europeo aplica el Convenio Europeo y que, por lo tanto, conforme con el Convenio Europeo, no pasa nada por quitar el derecho de voto y que es conforme esa privación. Claro, ahora se plantea la cuestión de recurrimos apelando a la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el debate es cuáles son las consecuencias de si perdemos en la gran sala. Si perdemos en la gran sala y tenemos una afirmación en apelación de la gran sala diciendo sí, se puede privar del derecho de voto por el simple hecho de tener una discapacidad intelectual, es peor en principio. Entonces, eso lleva a toda una reflexión sobre cuáles serán las consecuencias si ganamos, pero cuáles serán las consecuencias si perdemos. Y por lo tanto, todas esas cosas hay que valorarlas y hay que hablar con la víctima, lógicamente, para saber cuál es finalmente la opción por la cual se toma y hacer una reflexión general también con otras personas que se verían afectadas por esa sentencia de la gran sala. Entonces, todo eso pues, son cuestiones que hay que plantearse cada vez que vamos a plantear litigio estratégico. Igualmente, hay que plantearse cuáles son las condiciones de la víctima, cuál es su capacidad, qué recursos tiene. Cuando hablamos de litigio estratégico, normalmente hablamos de un largo proceso. Vamos a empezar presentando una demanda de primera instancia, que posiblemente vamos a perder, apelaremos la sentencia, casaremos la sentencia ante el Tribunal Supremo, acudiremos en amparo al Tribunal Constitucional, es posible que terminemos en el Tribunal Europeo o en el Comité, en un órgano de tratado de derechos humanos. Todo eso son muchos años. ¿Qué capacidad económica tenemos o tiene la víctima para poder llevar todo eso? ¿Qué capacidad psíquica, moral tiene esa persona para todo el proceso que tiene por delante? ¿No? Entonces, ¿qué riesgos estamos corriendo sobre prestigio de esa persona que puede ser atacada por el lado oscuro en contra y por lo tanto qué capacidad de reacción va a poder tener para poder resistir todos esos ataques?
Y este es el último punto que yo creo que es clave y fundamental. Cuando hablamos de litigio estratégico, nosotros estamos trabajando no con clientes, estamos trabajando con víctimas. Y este es el elemento que hay que tener siempre en cuenta. No podemos utilizar a las víctimas revictimizándolas para conseguir un interés social. Estamos hablando de personas que tienen que ser conscientes, sabedoras, conocedoras de lo que tienen por delante, no les podemos engañar, de las dificultades que vamos a tener y que tengan asumido qué es lo que puede ocurrir, las diversas alternativas, porque son ya víctimas, han sido ya violadas en sus derechos y durante un tiempo van a estar recordando esas violaciones, incluso manteniéndolas en muchos casos, y por lo tanto hay que saber, hay que ser claros que estamos trabajando con personas. Bien, si yo ya he agotado los recursos internos y me planteo ir a un órgano internacional y en concreto me puedo plantear acudir a los órganos de tratados, o no tengo agotados los recursos internos, pero hay órganos de tratados que podrían ser competentes. Otra de las cuestiones que me tengo que plantear en el litigio estratégico es, bueno, conforme con los objetivos, vuelvo a repetir, esa diapositiva de los objetivos es clave, que yo pretendo, ¿qué hago? ¿Voy por una demanda individual o planteo una investigación al Estado? Son dos alternativas muy diferentes. En una comunicación individual, yo tengo que agotarlo, tengo una víctima identificada, que tengo que demostrar que ha sufrido el daño, que me tiene que dar su consentimiento para poder actuar y tengo que agotar todos los recursos antes de llegar al órgano internacional. Pero si yo no tengo solo una víctima, sino que las violaciones son sistemáticas, se están produciendo no de una forma aleatoria, sino constantemente, las violaciones son graves, yo lo que puedo plantear es que pedir que se investigue al Estado por violaciones graves o sistemáticas. En ese caso, no tengo que agotar los recursos internos, no tengo que pedir el consentimiento de las víctimas, simplemente tengo que demostrar que está habiendo una violación grave o sistemática. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es una investigación para poder plantear de un modo fehaciente, de un modo objetivo, con pruebas, que efectivamente en un país determinado se están violando de forma grave o sistemática los derechos humanos. Por ejemplo, los niños carentes de entorno familiar en España, los niños que la administración los ha declarado en desamparo. Pues la ley dice que primarán las soluciones familiares frente a las institucionales. El 60% están en instituciones. La ley dice que no habrá niños menores de 3 años en instituciones. Las instituciones están llenas de niños menores de 3 años. Se están produciendo en la práctica violaciones de los derechos de los niños y niñas en el sistema de protección. Yo puedo demostrarlo, tengo las estadísticas de las administraciones, tengo los expedientes, puedo tener acceso a los mismos, es decir, puedo plantear. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un sitio o ir al otro? El objetivo que yo voy a perseguir. Si yo voy a una comunicación individual, a una demanda, voy a pedir la reparación de la víctima. Si yo voy a una investigación, no puedo pedir reparación de las víctimas. Puede el resultado de la investigación decir, y hay que reparar a las víctimas que no están identificadas. Por lo tanto, es cierto que tengo ventajas, puedo ir enseguida, no tengo que agotar recursos internos, no necesito los consentimientos, pero si en mis objetivos tengo claro la reparación de esa víctima concreta, de una víctima concreta, con la investigación no lo voy a conseguir. Y además necesito poder demostrar que las violaciones son graves o que son sistemáticas. Por lo tanto, digamos que las alternativas van a depender. No es lo mismo hablar de casos concretos que de situaciones.
en una investigación no hablo de casos concretos, hablo de situaciones. En una demanda individual hablo de casos concretos. Me voy de hora. Regular. Por lo tanto, si es un caso aislado o sistemático, el número de víctimas que está habiendo, la naturaleza de las violaciones, si yo lo que busco es el cambio social, la investigación me va a ayudar al cambio social, mucho más que un caso individual. Porque se va a decir que el Estado está violando grave o sistemáticamente algo, por lo tanto, lógicamente, se está pretendiendo el cambio social. Si yo tengo más urgencia o menos urgencia, sé que con los casos individuales voy a tardar años antes de poder acudir muchas veces al órgano internacional porque he de agotar los recursos internos. En una investigación no. Entonces, todo eso son elementos que hay que tener en cuenta para saber si acudo por una vía o acudo por otra. Bueno, y si decido acudir por la demanda individual, ¿dónde puedo ir? Y aquí aparece el conocido término del forum shopping. Porque, en principio, luego lo vemos un poco más en la próxima diapositiva, las instancias internacionales son incompatibles entre ellas. Yo tengo que elegir una y tengo que saber cuál va a ser la mejor para mi caso. Y este es otro elemento que yo debo de tener en cuenta, fundamental, y que va a tener mucho que ver, vuelvo a insistir, con la primera diapositiva, con los objetivos que estoy persiguiendo, pero también con el tipo de naturaleza de violación. La primera cuestión que yo me tengo que plantear es cuál es bueno, yo voy a hablar de elementos para el ámbito internacional, pero esto, supongo que Rafael Cid también hablará de ello, también nos ocurre en el ámbito interno. No es lo mismo ir por la vía administrativa, por la vía civil o por la vía penal, porque eso me va a llevar, son elecciones también que pueden tener consecuencias diferentes. Pero en el ámbito internacional, yo lo primero que me tengo que fijar es en el derecho sustantivo de cada uno de los tratados. Cada tratado de derechos humanos tiene un órgano. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño. La Convención de No Discriminación de la Mujer, el Comité de No Discriminación de la Mujer. Cada uno tiene su propio órgano. Entonces, y cada órgano lo que analiza es su tratado. Entonces, ¿qué tratado recoge mejor lo que yo, las violaciones de los derechos que hay? Porque si es un derecho económico, social o cultural, no me voy a ir al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, iré hacia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero si la víctima es una niña, me voy al Pacto de Derechos Económicos, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o me lo recoge mejor la Convención de No Discriminación de la Mujer, o me lo recoge mejor la Convención de los Derechos del Niño. Y si esa niña tiene una discapacidad, me lo recoge mejor la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Si además es indígena, me lo recoge mejor la Convención de Discriminación Racial. Entonces, voy a tener, tengo que mirar el derecho sustantivo. Y ahí hay que llevar cuidado con las reservas, porque no basta con que el tratado me recoja muy bien. Si el Estado al que quiero demandar ha formulado una reserva a un determinado artículo, puedo encontrarme con que eso está bloqueado y es fundamental saber que ese artículo es vigente también para ese Estado. Luego hay que ver la jurisprudencia de los diversos órganos, porque a lo mejor está bien recogido en un tratado, pero la interpretación que ha hecho el Tribunal Europeo, o la interpretación que ha hecho el CEDAW, o la interpretación que ha hecho el Comité de Derechos del Niño, no es la que a mí me interesa. Entonces, hay que ver no solo los otros casos, jurisprudencia en sentido estricto, que le han sido presentados, sino también otros actos emanados de ese órgano. En el caso de los órganos de tratados, las observaciones generales que ha realizado, las recomendaciones que ha formulado a los estados en los diálogos interactivos. Todo eso es, en sentido amplio, doctrina del órgano que me va a ayudar a identificar si lo que yo quiero casa con la doctrina de ese órgano concreto. Entonces, ahí tendré que elegir. Luego,
¿Cuál es la condición clave de las violaciones que se están produciendo? Yo hablaba de la niña indígena con discapacidad. Las violaciones que ha sufrido es una violación que sufre cualquier persona de un derecho a la educación, o las ha sufrido por el hecho de ser mujer, o las ha sufrido por el hecho de ser niña menor de edad, o las ha sufrido por el hecho de ser indígena. Porque a mí lo que me interesa es ir al órgano que vaya a entender la causa de esa violación. Porque muy posiblemente un órgano generalista, y cuando hablo del generalista hablo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos o del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyos titulares somos todos los ciudadanos, por lo tanto es un órgano generalista, tiene una visión generalista de los derechos. Pero el CEDAW tiene una clara visión de lo que supone la violación por el hecho de ser mujer. Y el Comité de Derechos del Niño de lo que supone para un niño esas violaciones. Y el Comité de Discriminación Racial de lo que supone para la minoría racial. Entonces, si el elemento clave es que tiene una discapacidad y por eso se ha producido la discriminación, a mí lo que me interesa es el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Si el elemento clave es que el hecho de ser mujer, lo que me interesa es el CEDAW. Si es un tema que hay que entenderlo en una perspectiva de infancia, pues lo que me interesa es el Comité de Derechos del Niño. Si no, si es una cuestión general y además tengo una doctrina, me puede interesar el Comité de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Va a depender de las circunstancias concretas. También hay que tener en cuenta quién compone el órgano y quién lo compone hoy y quién lo va a componer los próximos años. Porque no hay ningún órgano internacional que, el más rápido de todos, creo que en estos momentos es el Comité de Derechos del Niño y resuelve en 2 años. Y en medio hay elecciones. Siempre. Entonces, ¿quién va a salir del comité? ¿Quién se va a quedar en el comité? ¿Qué currículum tienen? ¿Qué han publicado? ¿Su pensamiento coincide con lo que yo estoy haciendo o tengo una doctrina claramente contraria? Entonces, el currículum de los miembros es importante. Y si voy a poder utilizar los mismos argumentos que ellos han publicado, casi todos los órganos internacionales, la mitad son profesores de universidad con publicaciones. Por lo tanto, puedo saber qué es lo que piensan porque lo han puesto por escrito. Si puedo utilizar argumentos como los que ellos han utilizado en sus publicaciones, será mucho más fácil de convencerles de que yo tengo la razón. Por lo tanto, es otro elemento a tener en cuenta. Si va a haber elecciones y van a salir porque terminan mandato los que piensan como yo quiero, pues cuidado porque no sé quién va a entrar. Entonces, si van a salir los que piensan en contra de lo que yo quiero, bueno, pues esto me da más posibilidades. Entonces, son elementos a tener en cuenta. Otro de los elementos son las condiciones de admisibilidad. No todos los órganos internacionales, aunque las condiciones de admisibilidad del caso son parecidas, previo agotamiento de los recursos internos, que esté bien fundamentado. Luego hay variaciones jurídicas, por ejemplo, hay órganos como el Comité contra la Tortura, que tiene que haber sido en 6 meses desde que se agotó los recursos internos, o el Comité de los Derechos del Niño, que es 1 año, o hay otros que no, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que has de estar ya a los 3 meses anunciándolo, y por lo tanto implica que ya lo tengo todo preparado cuando agoto los recursos internos, y hay otros que no tienen plazo, que el Comité de Derechos Humanos hasta los 5 años no te dice nada, después ya te puede pensar que hay abuso. El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad no tiene plazo tampoco, y un plazo razonable de 2 o 3 años no le plantea problemas. En ese sentido, son cuestiones que yo he de medir porque no siempre voy a tener todo preparado para poder acudir. Luego, cómo interpretan el que esté bien fundamentado o no, cómo interpretan las determinadas condiciones de admisibilidad, la posibilidad de adoptar medidas cautelares o provisionales, que también es importante, y cómo interpretan la aplicación de medidas cautelares. Yo sé que el Comité de Derechos Humanos, como no sea que vaya a salir del país, determinadas cuestiones concretas, le va a costar más adoptar una medida provisional, por ejemplo, por poneros casos concretos. Solo era imaginable que el Comité de Derechos del Niño pudiera declarar medida cautelar por el hecho de que un niño no esté en el colegio. Una medida cautelar se adopta cuando hay un peligro inminente de
de un daño irreparable. Yo tengo que demostrar que hay un peligro inminente de un daño irreparable para que me den la medida cautelar. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, difícilmente interpretará que un año sin colegio es un daño irreparable. El Comité de Derechos del Niño tiene claro que un año sin colegio es un daño irreparable. ¿Por qué? Porque el niño es un sujeto en construcción, porque tiene la visión de infancia. Y al tener la visión de infancia, pues cuando se han adoptado, se han pedido en Melilla para las niñas marroquíes que se encuentren allí sin escolarizar medidas cautelares, ha adoptado las medidas cautelares. Que, por cierto, además le han dado a la niña el premio extraordinario del curso, demostrando que ha sido una medida cautelar especialmente interesante. Luego las diversas ventajas procedimentales que me puede dar una instancia u otra, los principios, los estándares y la carga de la prueba de cada uno de los órganos, el impacto que pueda tener luego la decisión del órgano. Sabemos que en España yo voy a tener más fuerza con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que con un dictamen del Comité de Derechos Humanos o del Comité de No Discriminación de la Mujer. Me va a ser más fácil incluso su aplicación interna. Pero eso no va a ser el único elemento. Sin lugar a dudas, tiene que ser un elemento que yo voy a valorar. También sé que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos voy a tardar muchos más años en tener una sentencia y por lo tanto igual no me compensa, o que voy a tener unos requisitos de admisibilidad mucho más rígidos de los que voy a tener en otro órgano. Los actores y consideraciones de influencia directa o indirecta en el debate legal que se pueda producir. Es decir, son todos elementos que yo he de tener en cuenta para elegir dónde voy. Porque tengo que elegir uno. Porque hay incompatibilidad entre los órganos que vayan a seguir un procedimiento contencioso. Es decir, hay incompatibilidad entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acudir por vía de comunicación individual al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al CEDAW, al Comité de Derechos del Niño, etc. Por vía de demanda individual. Siempre y cuando haya entrado en el fondo. Si no ha entrado en el fondo, por ejemplo, he ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y directamente ha declarado la inadmisibilidad, puedo ir al Comité de Derechos Humanos porque no ha analizado el caso. Pero si ha entrado en el fondo, ya no podré ir. Por eso tengo que hacer el forum shopping. Ahora, no hay incompatibilidad en relación con los procedimientos no contenciosos. Por ejemplo, se puede estar realizando una investigación a España sobre un tema o haberse realizado ya y eso no me impide presentar una comunicación individual de un caso concreto sobre ese mismo tema, porque ahí no hay incompatibilidad. Del mismo modo que tener comunicaciones individuales no me imposibilita ir a pedir una investigación. O no hay incompatibilidad entre cualquiera de los procedimientos contenciosos y los procedimientos especiales. Yo puedo ir al relator especial contra la tortura, al relator especial sobre migraciones, al relator especial sobre violencia contra los niños, el representante especial del secretario general, al relator especial sobre el derecho a la educación y pedirle que intervenga. ¿Por qué? Porque no es un procedimiento contencioso. Yo puedo presentar denuncias individuales a un órgano, a un procedimiento especial que va a ejercer como una defensoría del pueblo, como una institución de derechos humanos internacional. Va a dirigirse al Estado, se va a interesar, pero no es un procedimiento contencioso. Y por lo tanto no es incompatible con los procedimientos contenciosos. Y a la vez tiene una gran ventaja, y es que el Estado va a tener más presión. Por un lado, tiene un procedimiento contencioso, pero por otro lado puede tener al relator especial sobre el derecho a la educación, más el relator especial sobre migraciones, más el relator especial sobre no sé qué, preguntándole, presionándole, por lo tanto, más fácilmente voy a poder hacer que efectivamente se produzca el cambio social que yo estoy buscando. Ya voy terminando. Y si escojo litigio, algunas cuestiones clave. La primera de ellas,
tener muy claro que la justicia internacional no es una cuarta instancia. No me van a revisar la sentencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional. Lo único que yo voy a plantear es si se ha violado o no un determinado tratado de derechos humanos. Es en el procedimiento, en todo lo que se ha producido, en la actuación del Estado, si ha violado o no. No me van a revisar la sentencia. No estoy en una nueva instancia. Es, ¿se ha violado o no se ha violado en todo el procedimiento un determinado tratado? Sí, se ha violado. No ha sido respetado. No se ha aplicado. Por lo tanto, y ese Estado está obligado a hacerlo, es lo único que yo voy a conseguir. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay que argumentar en ese sentido. Y lo segundo, la justicia internacional es justicia rogada. Lo que no pida, no me lo van a dar. Os pongo un caso reciente que es muy claro al respecto. Se presenta una comunicación individual al Comité de Derechos del Niño contra Dinamarca por parte de una niña, su madre, representándole, de Somalia, que va a ser expulsada a Somalia, la madre y la niña. Y el argumento para pararla es que no se ha tenido en cuenta el interés superior de la niña porque la niña corre un grave peligro de mutilación genital en el caso de volver a Somalia y además de ser casada en matrimonio infantil. Y ese es el argumento presentado. Y se alega la violación del artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño sobre la violencia, se alega la violación del artículo 3 sobre el interés superior del niño, se alega la violación del artículo 4 sobre todas las medidas para garantizar los derechos. Y el comité, cuando está analizándolo, dice, en nuestra opinión, piensa, no lo va a decir como va a decir lo que os diré a continuación, piensa, en nuestra opinión, siguiendo la doctrina del CEDAW, una mutilación genital es tortura y debe de ser calificada de tortura. Deberíamos de condenar al Estado por tortura, pero no se ha alegado la violación del artículo 33. Por lo tanto, no se ha pedido la condena del Estado por tortura. Entonces, uno lee el dictamen y en el dictamen hay un momento que el comité dice una frase. El comité considera que la mutilación genital, siguiendo la doctrina del CEDAW, podría ser considerada tortura, pero no condena al Estado por tortura. Entonces, tiene que limitar a lo que le han pedido, y lo que le han pedido es que el artículo 19, dice, pues por el artículo 19. Pero podría haber ocurrido que no lo hubieran alegado bien. Entonces, esto es otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que hay que mirar bien lo que pedimos, porque lo que no pidamos no nos lo darán. Una clave, y yo aquí me detengo menos porque Rafa Cid hablará sobre ello después, es que la litigación interna debe tener visión estratégica internacional. Es decir, pensar también, que este es otro elemento importante, tenemos que agotar los recursos internos de todos los argumentos que vayamos a utilizar en la vía internacional. Si yo, cuando llego a la vía internacional, alego que se ha violado el artículo X de la Convención de No Discriminación de la Mujer y en los recursos internos no alegué esa violación, la abogacía del Estado dirá, lo siento mucho, pero es que usted no ha agotado los recursos internos de esa cuestión. Ha agotado los recursos internos de otras, pero no de esa. Por lo tanto, es fundamental el utilizar desde el principio, en la medida de lo posible, incluso invocando los artículos del Tratado Internacional, incluso invocando, si es posible, la doctrina de aquel órgano internacional al que queremos ir después, o de los 2 o 3 que tenemos pensados que podríamos ir, para luego poder decir, yo agoté los recursos internos en esta argumentación. Y este elemento es especialmente importante porque podría ocurrir que agotados nos declaren inadmisibles otros o no violados otros artículos y el que sí que se ha violado, como no se agotó los recursos internos, pues será declarado inadmisible por no haber agotado los recursos internos de ese argumento.
No es necesario invocar el artículo concreto del tratado, bastará con que hayamos alegado el contenido sustantivo del artículo. No tengo por qué decir se ha violado el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño porque se ha ejercido violencia contra él. Puede haber alegado que se ha ejercido violencia contra él y luego decir, esto es lo que dice el artículo 19. Pero tengo que haber alegado esa violación concreta. Hay que tener en cuenta también la posibilidad en el ámbito interno de dividir el caso en trozos para agotar más rápido los recursos internos y poder acudir a alguna cuestión concreta, o incluso saber utilizar recursos, de los que espero que Rafa nos hable y si no se los sacaremos después, para poder adoptar medidas cautelares lo más rápidamente posible. Bueno, agoté los recursos internos. Entonces, ahora, ¿qué pido? ¿Qué le pido al órgano al que vaya? Pues lo primero es que le pido que me declare que el tratado del cual es el garante ha sido violado. Pero cuidado con los objetivos de lo que busco detrás. No me interesa solo que declare que se ha violado. Me interesa que se declare que la ley en sí misma es una violación del tratado. O me interesa que declare que la política que se está llevando a cabo es una violación del tratado. Por lo tanto, tengo que ir a buscar argumentarle al órgano las causas estructurales que han llevado a esa violación. No solo demostrarle que hay una violación, sino por qué hay esa violación para que en la resolución final, la sentencia del tribunal o el dictamen del órgano de tratado, diga el Estado tiene que cambiar esa ley, el Estado tiene que cambiar esa política, el Estado tiene. En ese sentido, he de pedirle al órgano, a la instancia internacional, ¿qué quiero que fije como reparación? Ahí he puesto el artículo 27.4 del reglamento del Comité de Derechos del Niño, que como todo el mundo sabe es el que yo me sé de memoria, porque está en el Comité de Derechos del Niño 8 años, pero es equivalente a los otros reglamentos. Se puede pedir, cuando el comité dictamine, podrá pedir que la reparación podrá incluir rehabilitación, reparación, indemnización financiera, garantía de no repetición o enjuiciamiento del presunto o presuntos culpables, cosas que tienen medidas referidas al caso concreto, y además se puede pedir medidas legislativas, institucionales o cualquier otro tipo de medidas generales, incluido la inclusión en presupuestos públicos de determinadas partidas. Es decir, uno le puede pedir a la instancia internacional que ataque no solo las consecuencias de esa violación concreta, sino las causas estructurales a efectos de que no se sigan produciendo esas violaciones concretas. Y fijándonos brevemente en el procedimiento, cada procedimiento es distinto, luego Sonia y Gemma nos hablarán de los procedimientos concretos, pero como carácter general a todos los procedimientos, tener en cuenta que en el procedimiento del litigio internacional, las claves son el Estado y la víctima. Solo el Estado y la víctima. Nosotros demandamos al Estado, no al perpetrador de la violación, sino a que el Estado no ha actuado contra el perpetrador. Por lo tanto, yo voy a acciones atribuibles al Estado. Solo la víctima y lo que haya sido atribuible al Estado es lo importante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para evitar una mala argumentación. Y segundo, que el marco de abordaje del derecho internacional de los derechos humanos no es igual al del derecho interno. Tiene diferencias importantes con el derecho interno, con el derecho constitucional, con el derecho administrativo, con el derecho penal. La carga de la prueba, los métodos de prueba, el procedimiento, las reglas del procedimiento son diferentes. Porque no estamos, por ejemplo, en principio de igualdad de armas. No es lo mismo. La víctima y el Estado no están en el mismo nivel. En el ámbito interno sí hay igualdad de armas, aquí no. Y por lo tanto, todo hay que conocer bien esas diferencias para no cometer el error que muchas veces nos encontramos con que mucha gente litiga con mentalidad de derecho interno y queda mal argumentado el caso concreto. ¿Y si gano qué? Pues si gano, hay dos cuestiones. Uno, la reparación de la víctima. Primera posibilidad, hay un procedimiento para reparar, lo aplico, lo sigo.
Segunda posibilidad, que es el caso de España, bueno, si es Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí tengo una vía, si no es Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tengo vía, y de nuevo empieza el litigio estratégico para conseguir la aplicación, ¿no? Entonces, eso lo veremos en la mesa redonda del último día, así que no me detengo en ello. Y luego está el tema del cambio social, porque yo no solo quiero la reparación de la víctima, quiero cambiar la realidad social. Por lo tanto, de nuevo vuelvo a los otros instrumentos del puzzle y tengo que conseguir movilización social, tengo que conseguir que los medios de opinión pública publiciten el tema, tengo que empezar a hacer incidencia política de nuevo con el resultado de... Etcétera. Concluyo, ahora sí, con esta diapositiva. Primera cuestión, el derecho internacional de los derechos humanos es derecho interno. Y esto es lo primero que hemos de saber. Cuando litigamos en el ámbito interno, hemos de saber que el derecho internacional de los derechos humanos ratificado por el Estado forma parte del ordenamiento jurídico interno y hemos de utilizarlo en la litigación interna. La segunda, el sueño de los que buscamos la justicia internacional es que, utilizándolo en el ámbito interno, consigamos el resultado. Eso es lo que queremos. No querríamos ir nunca a instancias internacionales. Desgraciadamente, eso a fecha de hoy, pues en muchas ocasiones no es posible. En ocasiones sí, se soluciona en el ámbito interno y felices. No es que tengamos un especial deseo por ir al Tribunal Europeo o por ir a los órganos de tratados. ¿No? Lo que queremos es que se haga justicia material. Pero como ese sueño todavía está muy lejos de la realidad, pues hay que seguir utilizando los instrumentos internacionales, bien para reparar injusticias concretas o además cambiar leyes injustas o cambiar políticas, prácticas, jurisprudencia que no respetan los estándares. Y para ello es necesario utilizar el derecho internacional en el marco del litigio estratégico. Y con eso yo creo que he acabado y quedan todavía 15-20 minutos por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Voy a tomar la palabra para trasladar las preguntas que tenemos online. Juliana Carolina Rodríguez lanza la siguiente pregunta. Respecto a que el derecho internacional es una justicia rogada, me gustaría preguntar qué piensa el ponente frente al principio iura novit curia, con la cual la Corte Internacional de Derechos Humanos puede analizar y por ende condenar a un Estado por derechos que no fueron expuestos por la Corte Internacional de Derechos Humanos o por los representantes de víctimas. Gracias. Sí, el principio de iura novit curia es un principio que la Corte Interamericana sí acepta, pero que es la excepción. Y de hecho, por ejemplo, en el caso concreto que os he contado del dictamen, creo que es el 111 del Comité de Derechos del Niño, hay una opinión individual de Luis Pedernera, uruguayo, que invoca dos cuestiones especialmente claras. El principio iura novit curia, en virtud del cual el comité sí debería haber podido pronunciarse sin necesidad de hacerlo, y a ello le añade un elemento, y es que un niño o una niña puede acudir directamente ante el comité y no está obligado a ir acompañado de abogado. Y por lo tanto, pedirle a un niño o una niña que se conozca todo el derecho parece un disparate, ¿no? Es decir, que era una razón más de especificidad respecto de un órgano concreto, la Convención de los Derechos del Niño. A pesar de eso, el comité se inclinó porque no es aplicable y que estamos ante un sistema de justicia rogada siguiendo una doctrina que está bien establecida en todos los órganos de tratados. Es decir, el Comité de Derechos Humanos lo tiene claro el sistema de Naciones Unidas, donde efectivamente se sigue así. Pero es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí que lo ha utilizado en algunas ocasiones, el principio iura novit curia, y por lo tanto se ha pronunciado al respecto. Hay más preguntas online.
Carlos Gil, de la Universidad de Murcia, pregunta, ¿sería conveniente y viable la posibilidad de que los pronunciamientos de los comités de las Naciones Unidas fueran jurídicamente vinculantes a fin de fortalecer el litigio y la causa ante ellos? Gracias y enhorabuena. Le agradezco a Carlos Gil esa pregunta, que tendrá respuesta el viernes por la tarde en la mesa redonda en la que se va a hablar de eso, ¿no? De cómo conseguir que efectivamente se apliquen o no y qué modificaciones legislativas harían falta, qué litigio estratégico se está llevando a cabo para conseguirlo, acompañado de incidencia política y de otros medios, ¿no? Pero Carlos, que se espere al viernes por la tarde, que siga el curso con interés y que tendrá respuesta. Animamos a Carlos que no deje de estar conectado. Pues de momento, vale. Parece que sí que hay más preguntas, pero a veces ¿Y si hay alguna las redes no van tan rápido como quisiéramos. ¿Hay alguna presencial? Los presentes guardan silencio. Los presentes. A ver, profesor. Espera, Marian, si no, no te oyen. Más viene de largo, es el problema de la compartimentalización a veces entre los distintos órganos, comités a los que se van y la existencia o inexistencia de vasos comunicantes entre ellos. Creo recordar que hay mecanismos informales, reuniones entre los mismos. ¿Qué es lo que falta para que ese problema, según el cual el Tribunal Europeo diga yo solo puedo aplicar mi convención, más allá de los formales, pueda tener en cuenta de una manera más vinculante, más real, más efectiva, lo que otros órganos están diciendo? Bueno, no hay dos casos iguales, pero digamos que en primer lugar, los órganos de tratados de Naciones Unidas son mucho más generosos en la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Normalmente, un órgano de tratado como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, va a utilizar interpretaciones dadas por el Comité contra la Tortura a efectos de interpretar el artículo concreto. Es decir, tenemos varias convenciones que son holísticas, es decir, la Convención de los Derechos del Niño recoge derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El CEDAW es de no discriminación, pero lo abarcaría todo. Y lógicamente los propios tratados no tienen un desarrollo de jurisprudencia sobre lo que es tortura, sobre lo que es violencia, sobre determinadas cuestiones, y cogen con facilidad la doctrina de los demás para hacer una interpretación integral, sistémica del derecho, ¿no? Y también cogen en ocasiones con más dificultad, y es comprensible, la jurisprudencia regional. ¿Por qué con más dificultad? Porque la jurisprudencia regional es regional de esa región. Si es algo aceptable o es algo que afecta al Estado concreto, yo recuerdo en concreto el caso ante el Comité de Derechos del Niño de una familia, un matrimonio de origen marroquí que habían realizado una kafala, que es el sistema que tienen en los países árabes. No existe la adopción, existe la kafala, que no es lo mismo, es una institución diferente, pero está asimilado en la Convención de los Derechos del Niño en Marruecos, y que las autoridades holandesas, eran Países Bajos, no le daban el visado para que el niño entrara con la madre en el territorio de Países Bajos, alegando que la kafala no es como la adopción y por lo tanto que no existía esa relación. Ha habido además una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha cambiado y que al principio
asimilaba la kafala a la adopción, pero que luego dijo que efectivamente era diferente. Países Bajos se acogía a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Comité de Derechos del Niño decide no seguir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decir que no seguir, pero respetar. Decir, es posible que el tribunal tenga razón en alguna ocasión, pero aquí ya llevaban, cuando llega el Comité de Derechos Humanos, 7 años de convivencia con la madre viviendo en Marruecos habitualmente, para decir, hay una relación de hecho suficiente como para que ustedes le den el visado, déjese de tonterías sobre la kafala, porque no es un tema puntual, sino que 7 años de convivencia da una relación de hecho completa, ¿no? Pero cuesta más aceptar lo que diga un órgano regional a un órgano universal. Pero, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge sin ningún problema todo el sistema universal. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 19, se limita a decir, 19 o 14, ya no me acuerdo. Creo que el 19. Los niños, niñas y adolescentes tendrán la protección que por su condición se merecen. Punto. Y esto es todo lo que habla de niños y niñas la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho la Corte Interamericana? Considera que toda la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas forma parte del artículo 19. Y toda la doctrina del Comité de Derechos del Niño, interpretando la Convención, forma parte del artículo 19 y por lo tanto aplica la Convención de los Derechos del Niño sin ningún tipo de problemas, con una clara interacción e interrelación. ¿Qué ha ocurrido con la sentencia de Mara Caamaño? Ha ocurrido que hay otros problemas detrás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ocasiones ha invocado la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad para interpretar un artículo, o la Convención de los Derechos del Niño para interpretar algún caso concreto. Pero aquí se ha encontrado con que estamos en un tema muy político, porque hay varios estados del Consejo de Europa que no aceptan, que han formulado reservas a ese artículo concreto de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y que o no han ratificado la Convención, y que sí dice que el Convenio Europeo dice lo mismo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, esos estados se le van a rebelar. Entonces ha actuado, en mi opinión, políticamente y ha decidido esa sala decir, no, yo solo aplico el Convenio Europeo y digo que posiblemente la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad sí prohíbe esto, pero no el Convenio Europeo, ¿no? Entonces eso es lo que ha llevado a esa situación, en mi opinión, en el caso concreto. No querer abrir una caja de Pandora interna dentro del sistema europeo de protección de derechos humanos. Entonces, sí hay una voluntad de acción y de cooperación y de interacción. Los derechos humanos son universales. O sea, la niña con discapacidad indígena de la que hablábamos antes no es solo mujer, no es solo menor de edad, no solo es indígena, no solo tiene una discapacidad. No le pueden decir, y aún así tenemos problemas de interpretación. Y como veis, con una pregunta soy capaz de dar otra conferencia. Tenemos todavía instancias internacionales que dicen lo contrario, que interpretan derechos de forma diferente. Por ejemplo, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad considera que todo centro residencial de protección, sea grande, sea pequeño, tenga el ambiente que tenga, es contrario al derecho que tiene todo niño o niña, no con discapacidad, todo niño o niña a vivir en una familia. Y por lo tanto, considera que deberían de cerrarse todos, o empezar progresivamente a cerrar cualquier tipo de centro residencial. Aldeas infantiles, SOS, Nuevo Futuro, todo eso consideran que es contrario a la Convención. Lo han dicho explícitamente en la observación general número 5 del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. El Comité de Derechos del Niño llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas la aprobación de unas directrices sobre cuidados alternativos, donde se dice que la solución ideal es una familia,
la familia biológica, si no es posible la familia biológica, la familia extensa, si no es posible la familia extensa, una familia alternativa, y si no es posible, una solución residencial con un ambiente lo más familiar posible. Entonces, estos dos comités, el mismo Estado va a un comité y le dicen usted tiene que cerrar este centro, y el otro Estado va y le dice, va al otro comité y le dice usted debe de mantener este centro con ambiente familiar. Y no es posible porque los niños son unos. Esa misma discusión la hay en el tema de justicia juvenil. Es decir, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad considera que la discapacidad nunca debe ser una causa de exclusión de la ilicitud y por lo tanto que debe ser juzgado en condiciones de igualdad un adolescente que haya violado la ley. El Comité de Derechos del Niño considera que la discapacidad es causa de exclusión y que por lo tanto no debe de ser juzgado. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad tiene claro que cada vez que a un niño o niña le declaran por una discapacidad intelectual o psicosocial que es irresponsable penalmente, automáticamente, sin juicio, lo meten en una institución. Y por lo tanto pierde la libertad. Dice, no, que vaya a juicio, pero que sea juzgado conforme con los ajustes de procedimiento que corresponden. Entonces, todo ese tipo de situaciones lleva a contradicciones, donde no es lo mismo ir a un órgano que a otro. Por eso decía que hay que ver bien cuál es la doctrina para saber qué es lo que estoy pidiendo, porque no siempre me van a interpretar igual los derechos. Allá detrás y aquí delante. Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muy en relación con esta pregunta anterior, y aunque sea un poco utópico, plantearnos la posibilidad de si existiría alguna forma estratégicamente de cambiar eso, de cambiar que no podamos ir a los órganos regionales, si vamos a los órganos regionales no podamos ir luego a los órganos de los tratados. Por ejemplo, se podría de alguna forma, aunque sea muy complicado, pensar en una posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de que un órgano regional apele que efectivamente se viola o existe un derecho que está contemplado en el tratado, en un tratado internacional, pero que ellos no lo pueden aplicar. En esos casos, y cuando sí que el Estado sea parte del tratado, ¿existiría alguna posibilidad de que en el ámbito internacional, a pesar de que esto es un elemento muy político, se pudiese cambiar eso y para ciertas circunstancias muy restrictivas sí se pudiese al final acabar apelando a un órgano internacional? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es cambiar el sistema. No creo que los estados, que al fin y al cabo son los legisladores los que hacen los tratados, acepten el procedimiento. Te dicen, si usted considera que se ha violado algún tratado, acuda, pero no vaya usted a diversas instancias. Tiene usted que elegir una. Este es el sistema que tenemos. Bastante es que lo tenemos, que no lo tienen todos. España sí ratifica los protocolos adicionales que lo permiten. Acabamos de ratificar la Carta Social Europea revisada y se ha ratificado el protocolo que nos va a permitir presentar demandas colectivas. Pero hay muchos estados donde ni siquiera pueden hacer eso porque no aceptan que puedan acudirse con demandas individuales. No creo que esté en la perspectiva. No sé, a lo mejor si hacemos este curso dentro de 25 años podemos estar en esa onda, pero no lo veo ahora. Hay que elegir un sistema u otro, ¿no? ¿Había aquí una pregunta? Hago un poco feedback con lo que estamos recibiendo en preguntas y respuestas del webinar. Esto es una reflexión. Muchas gracias, lo hace Víctor Pascual. Muchas gracias, profesor Cardona. Su exposición me ha parecido de gran interés. El problema que sigue presentándose en nuestra Administración de Justicia es que falta formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestros operadores de justicia, abogados, magistrados, etc. Debemos seguir incrementando y reforzando la formación en Derecho Internacional. Una reflexión Estamos de acuerdo.
que en este Bien. curso además Pero está haciendo... este curso Efectivamente. tiene esa finalidad, pero también damos curso al Consejo General del Poder Judicial de vez en cuando para explicarle los tratados de derechos humanos y los sistemas, el valor jurídico de de los dictámenes sobre comunicaciones individuales y de las observaciones generales, etcétera, etcétera. Efectivamente, falta formación y además en las sentencias y dictámenes se suele decir que el caso más conocido, por poner uno que luego nos hablará Gemma, el caso de Ángela Rodríguez Carreño, se dice que hay que formar a los jueces para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, que el machismo está incrustado en cuantos más mayores, más difíciles de que cambie la mentalidad. Y en el Tribunal Supremo son todos mayores. Víctor continúa con la cuestión, dice, la segunda cuestión es ¿qué opinión tienen de la última decisión de México de entender como vinculantes algunos dictámenes de los comités ONU? ¿Podría ser este un ejemplo a imitar por otros países? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que los dictámenes, cuando un Estado ratifica un tratado en el cual permite que un órgano internacional pueda decidir si ha violado o no un tratado, pues lo ha hecho. Es que México lo ha dicho explícitamente, España lo ha dicho implícitamente, no hay más tutía. No. A ver, sí, buenos días, gracias Jorge por tu exposición. No es una pregunta, es una reflexión, ¿no?, sobre a veces la impotencia y la frustración que también se puede sentir en el ámbito internacional. Y estoy pensando en el caso Vicent Flores, que llega a Naciones Unidas, se le da la razón y cuando España a los 6 meses tiene que decir hasta qué nivel ha cumplido lo establecido en el dictamen, España utiliza los mismos argumentos que utilizó para hacer la discriminación y además cuestiona la obligatoriedad y la aplicabilidad de lo que el propio comité le está diciendo y además incluso les cuestiona su competencia técnica. Bueno, la respuesta de España es que es para alucinar en colores. Entonces, en ese caso en el que de nuevo se abre un periodo de reflexión entre el país demandado, en este caso España, y la víctima, en la que todavía estamos esperando que se nos diga qué ha sucedido, si el comité entiende que España ha cumplido o no ha cumplido, ¿cómo funcionan esos mecanismos internacionales? Porque ahora mismo estamos en un impasse. Bueno, depende, hay mecanismos diversos, no obstante, eso también es para la mesa redonda del viernes por la tarde, pero por una parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un procedimiento ante el Comité de Ministros para el seguimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es poco utilizado y poco conocido, pero que hay que saber y que se puede utilizar. Y los órganos de tratados le van pidiendo información cada 6 meses al Estado, pero con sistemas diversos. Hay órganos de tratados que tienen un relator solo, un miembro del comité, para perseguir concretamente lo que se está haciendo. Hay otros que no. Entonces, son procedimientos diferentes para cada uno de los sistemas. Última pregunta. Sí, online parece que ya no hay más. Y a ver, ahí. Sí, hace falta el micrófono para que te oigan en casa. Vale, gracias, buenos días, profesor Cardona, y enhorabuena por la ponencia. Quería preguntarle, ¿es posible solicitar la revisión de un dictamen de un comité ante el mismo comité? Así como en el Tribunal Europeo tenemos la posibilidad excepcional de acudir a la gran sala, ¿un comité puede revisar su propio dictamen? No. Es decir, es un definitivo, ¿no? Y se acabó. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, está el seguimiento, pero lo que no puede hacer es revisar, o sea, modificar el contenido del dictamen, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, retomamos a las 12, si no estoy equivocada. A las 12, así que sí. Hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Muchas gracias, profesor Cardona, y hacemos ahora una breve pausa, online y presencial. Exacto.